¿cómo están? En esta oportunidad queremos mostrarle los equipos y los experimentos que podemos hacer para medir espectroscopía beta. Como ustedes conocen o como ustedes ya deben saber, la radiación beta está constituida por electrones que salen de la desintegración de un núcleo atómico. Este equipo nos permite entonces, cuando nosotros hablamos de espectroscopía, nos estamos refiriendo a la capacidad de poder medir la energía de estos electrones, o al menos tener una idea de la distribución de las energías dentro de un haz de electrones. Hay diferentes elementos radioactivos que son emisores de electrones. Hay emisores que son de electrones, digamos, electrones en el sentido de que betas, o también lo que normalmente denominamos electrones positivos, que se conocen comúnmente como positrones. En esta oportunidad vamos a hacer una demostración rápida de la medición de la energía de partículas beta de una fuente radioactiva de estroncio 90. ¿Ya? Esta es una fuente radioactiva de estroncio 90 que emite, como les decía, radiación beta. El tema es que no podemos utilizar un detector normal. Si bien es cierto, acá tenemos un detector Geiger-Müller con un contador, no podemos colocar la radiación directamente sobre el detector, es decir, de esta forma, porque de esta manera mediríamos la radiación, pero no podríamos medir la energía de la radiación, debido a que el detector Geiger-Müller no puede medir, no puede discriminar energías de las radiaciones, solamente detecta si hay o no hay radiación, mas no puede medir con qué velocidad o con qué energía cinética vienen esas partículas beta. Para eso entonces vamos a utilizar algo que en general se denomina un espectroscopio, una pieza que es un espectroscopio, que lo que hace es facilitarnos la posibilidad de, a través de un campo magnético perpendicular, que está formado en este disco, este disco está atravesado por un campo magnético que es perpendicular a la superficie del disco, de manera que cuando los electrones inciden perpendicularmente a la superficie del disco, debido a la interacción entre la carga negativa de los electrones y el campo magnético, estos van a ser curvados. Entonces, este espectroscopio es una pieza sólida, no la podemos desarmar, pero aquí más o menos tenemos el esquema de lo que constituye internamente el espectroscopio. Es un disco hueco en el cual tenemos tres elementos. Primero, el detector, que es lo que nosotros vemos aquí, que es el detector Geiger. Luego, la fuente radioactiva, que se coloca a un ángulo que no es frontal, sino en un pequeño ángulo en diagonal, digamos, a la fuente, y una pequeña sonda, que es la que vemos atrás, que de repente la cámara no la ve, pero la sonda permite medir el campo magnético. Es importante poder medir el campo magnético porque a través de la medición del campo magnético nosotros podemos determinar cuál es la energía de la radiación. Si nosotros no midiéramos el campo magnético, no podríamos correlacionar la energía de la radiación con ese campo magnético, que es lo que nos interesa. Entonces, si este es el disco que ustedes pueden ver acá, ¿de acuerdo? El campo magnético puede estar hacia arriba, siguiendo mi mano, hacia arriba o hacia abajo, eso lo vamos a determinar con el detector. Luego tenemos la fuente radioactiva, se dan cuenta, el campo magnético está en esta dirección y los electrones van a salir en esta dirección. Como consecuencia de estos dos, ustedes ya saben, por la regla de la mano derecha vamos a producir una fuerza perpendicular a ambos vectores, y entonces los electrones van a ser curvados en una dirección o en otra, dependiendo de la carga de la radiación o dependiendo de la dirección del campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos, como en este caso, vamos a ver algo más simple, ¿no es cierto? Acá está el disco, acá el campo magnético es perpendicular, entonces cuando los electrones interactúan con el campo magnético perpendicular, van a sufrir una fuerza transversal que va a hacer que se curven, ¿de acuerdo? Esa curvatura, ese radio de curvatura va a depender del campo magnético. De manera que electrones que tienen poca energía cinética o poca energía con un campo magnético pequeño no van a llegar al detector porque no se van a curvar. Si nosotros empezamos a aumentar el campo magnético, entonces los electrones con diferentes energías se van a empezar a curvar y algunos van a empezar a llegar al detector. Entonces, como consecuencia de este fenómeno, si nosotros variamos el campo magnético, vamos a obtener una diferente cantidad de electrones que van a llegar al detector y por lo tanto las cuentas o la tasa de contagio, dependiendo de qué cosa es lo que queramos exactamente medir, lo vamos a visualizar en este contador de eventos nucleares, un contador Geiger-Müller junto con esto. Entonces, ese es en general. Acá tenemos entonces el espectroscopio, el núcleo central del espectrómetro que forma parte de este disco, un circuito cerrado de campo magnético, el cual nosotros lo alimentamos con una fuente de alimentación en la cual podemos variar la corriente. Variando la corriente, nosotros variamos el campo magnético. Una sonda de efecto Hall que está puesta acá, bueno, vamos a sacarla así. Esta es la sonda de efecto Hall que nos permite medir la intensidad del campo magnético.
Y entonces tenemos acá el teslámetro o medidor de campo magnético, si ustedes quieren, asociado a la sonda de efecto Hall, y entonces nosotros podemos, variando la corriente, podemos medir el campo magnético acá. Vamos a hacer mediciones, el laboratorio es un poco, la experiencia es un poco larga, pero como ustedes saben, nosotros hacemos la demostración acá, tomamos algunos datos y luego completamos el experimento y se les envía para que desarrollen el procesamiento de los mismos. Entonces, vamos a ir nosotros variando el campo magnético en intervalos de 20 militeslas, o sea, cada 20 militeslas, y luego vamos a ir midiendo con el detector cuánta es la tasa de contagio, cuántas cuentas vamos a tener. Vamos a darle un tiempo de contagio pequeño, porque esto es básicamente demostrativo, ¿ya? Porque si no, el experimento es bastante largo, y solamente por una cuestión de ayuda, nosotros encendemos, si ustedes escuchan el sonido del bip, el sonido del bip implica que está detectando radiación, ¿no? Obviamente hay electrones que están chocando contra las paredes y están llegando al detector. Tenemos un campo magnético con una intensidad de 0, entonces si bien es cierto, uno dice, bueno, no deberían llegar no deberían llegar electrones al detector, sin embargo llegan porque hay una radiación de fondo o porque hay electrones que golpean contra las paredes y finalmente llegan al detector. Yo puedo sacar la fuente, ¿ven? Disminuye un poco y lo que nosotros estamos midiendo finalmente es radiación de fondo ahí. ¿Ya? Si yo pongo la fuente va a aumentar quizás un poco, pero no de manera significativa. Ahora, solamente de manera cualitativa, porque siempre es importante a la hora de setear un experimento ver si realmente lo que hemos hecho va a medir, o sea, estamos midiendo, vamos a medir algo, porque de repente estamos armando todo, empezamos a medir y nos damos cuenta de que no logramos medir. Voy a hacer una variación muy rápida del campo magnético para que ustedes se den cuenta cómo cambia. No va a variar el display, pero para que se den cuenta cómo cambia la tasa de contagio, es decir, el número de pulsos por unidad de tiempo. Miren. ¿Se dan cuenta? Al aumentar la tasa de conteo, significa que está llegando más partículas beta. ¿Y eso de quién está dependiendo? Del campo magnético. Al variar el campo magnético estoy logrando que lleguen mayor o menor cantidad de electrones. Sigo aumentando y luego empiezan a disminuir, ¿no? Y luego empiezan a disminuir. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque obviamente si yo tengo el detector, digamos, la fuente radioactiva en esta posición y el detector acá, los electrones, dependiendo de la energía o dependiendo del campo magnético, se van a ir curvando. Primero se curvan poco, al aumentar el campo magnético se curvan más, entonces llega la mayor cantidad de electrones al detector, y si sigo aumentando el campo magnético, los electrones ya se curvan demasiado y ya no llegan finalmente al detector. Por eso es que se ve esa distribución. Lo que nosotros debemos obtener al final de cuentas para una fuente de estroncio 90 es más o menos este gráfico que ustedes ven acá. Empezamos con una baja tasa de contagio, aumentando el campo magnético tiene que aumentar la tasa de contagio y finalmente tiene que empezar a disminuir porque los electrones ya pasan y ya no llegan, tienen tanta energía que se curvan y no llegan al detector. Entonces vamos a hacer algunas mediciones cada 20 militesla, unas 10 mediciones de unos 10 segundos es más que suficiente. Y podemos ir tomando los datos, por acá un lapicero, voy a ir tomando los datos de lo que estamos obteniendo. Entonces podemos empezar con 0 militesla, o sea, campo magnético prácticamente nulo, y empiezo a hacer la medición con el detector. Solamente mediciones de 10 segundos, haremos cada 20 militeslas, podemos llegar a en 10 mediciones, 15 mediciones tenemos. ¿Ven? Tenemos para campo magnético 0 tenemos 41 cuentas. Ahora aumentamos el campo magnético a 20 militeslas. Como ustedes saben bien, es difícil setearlo a un valor exacto, pero un valor más, un valor menos no afecta porque al final lo que nos interesa es la forma de la curva, no los valores exactos. Y empezamos a medir, miren, con 20 militeslas cómo aumenta. Bien, ya tenemos 76 cuentas. Subimos ahora a 40. Inmediatamente uno se da cuenta, ¿no? Escucha rápidamente cómo empieza a aumentar la tasa de contagio con 40.
195. Ahora vamos a 60. ¿Ven cómo ha aumentado la cantidad de cuentas? Está subiendo la curva. 256. Debemos llegar a 200 militesla, sería suficiente. Estamos en 80. Ven, hemos llegado prácticamente al pico porque hemos repetido el valor ha sido el mismo. Se dan cuenta, ha empezado a bajar, aunque todavía con una sola medición no podemos inferir eso, pero tenemos una cierta tendencia ya. Vamos a ponerlo a 120. Ahora sí tenemos la certeza de que empezó a bajar la tasa de contagio. Por el 166, 140 y tiene que seguir bajando. Entonces estamos en un punto en el cual ya hemos incrementado tanto el campo magnético que los electrones o el haz de electrones se curva tanto que ya no llega al detector, sino más bien se está pasando. 123. Vamos a hacer un par más hasta 180. ¿Ven cómo ha bajado considerablemente la tasa de contagio? El número de cuentas ahora es 67, muy bien. Y el último para completar, porque ya sabemos que eso tiene que seguir bajando. $49. Muy bien. Vemos entonces los datos. 41, 76, 195, 256, 256 y luego 224, 166. Entonces vemos que llegamos a un máximo y luego empezamos a disminuir. Entonces es más o menos el gráfico que nosotros tenemos acá. Empieza a subir lentamente, luego llega a un máximo y finalmente empieza a disminuir, ¿ya? Esta es una demostración básicamente cualitativa. Yo les voy a alcanzar los datos ya de las mediciones hechas cada 10 militesla y durante tiempos más largos para que tengan valores más grandes y entonces puedan ustedes hacer un ajuste de curva un poco más preciso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que les quería mostrar y luego ya ustedes tienen que estar a la espera que yo les envíe los datos para procesarlos y entonces obtener las conclusiones y los resultados del laboratorio. Muy bien, gracias.